propio corazón, lo que es su persona. Bueno, continuamos. El ser humano consta de tres partes. Primero, la parte clave, si podemos decir así, la parte clave es el alma, porque el alma es usted, la persona dentro del cuerpo. Ahora, segundo, ¿qué pasa al estar tres partes? ¿Qué pasa al estar tres partes cuando uno se convierte a Cristo y nace de nuevo? La circunstancia espiritual. El santo consta de tres partes separadas. A. En el momento de nacer de nuevo, Dios nos circuncisa espiritualmente. En él también fuiste circuncidado, no con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Primero, aquí Colosense vemos que Dios separa el cuerpo, la parte material, de la parte no material. 2. Dios echa de nosotros el cuerpo de pecado carnal. Es una misma circuncisión espiritual. O sea, que la circuncisión no es hecha por mano de hombre, sino es la circuncisión hecha por Cristo. Nos separa de la parte carnal por su espíritu. Cambio, hermano Rodrigo. La obra de Cristo en la circuncisión del corazón, justamente eso. Mientras se considera el prepucio la parte más impura del hombre, esto de circuncidar el corazón es cortar esa parte en la más impura del corazón, ¿no? El prepucio, sus pasiones y demás, circuncidar el corazón. Y por otro lado, lo que Cristo realiza, ¿no es cierto?, es pagar por el pecado. Antes, Él pagó el precio de la paga con sangre del Hijo de Dios, y esa sangre es la que nos hizo libres. Esa sangre tapó el pecado, cubrió, lo eliminó, lo extinguió, arrojando a lo profundo del mar. Dios no se acuerda de nuestro pecado y pagó el precio de ese pecado, ¿no?, que era la muerte. Por eso tenía que morir, y se cumplió, todo está cumplido. Cambio. Amén. O sea, cuando cumple el Señor nos da esta circuncisión, nos puede separar del pecado. Bueno, sigamos con el tema. Por donde íbamos. Dice así. B. Además, Él nos separa el alma y el espíritu. Él nos separa el alma y el espíritu, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto lo leímos antes. Más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétanos, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Primero, vemos aquí también la separación entre la parte no material, alma y espíritu, y la parte material, el cuerpo, las coyunturas y los tuétanos. 2. Sin embargo, lo importante es ver que en el momento de ser regenerado, Dios nos circuncisa espiritualmente. Él separa las tres partes, el espíritu, el alma, el espíritu del alma y el alma del cuerpo. Usted no tiene que obedecer al pecado que mora en sus miembros, porque Dios ha separado de usted el alma, ese cuerpo de muerte. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué interesante, amado. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, que nos separa de alguna manera, nos separa de ese cuerpo de pecaminoso, el cual echa de nosotros, y ya no estamos bajo la ley, ya no estamos continuamente pecando, porque hemos sido separados. Maravilloso cambio. Bueno, ahí continuamos. O sea, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, a su deseo. Podemos decir no, porque al separar de nosotros, al ser quitado, arrancado el cuerpo de pecado,
ya no servimos al pecado con nuestros miembros, porque así hemos sido separados de la esclavitud. Ahora dice, y el Espíritu Santo puede morar en su espíritu, se une con él. Maravilloso, nos unimos con Cristo y no tocar el pecado, porque Dios separa su espíritu de su alma. Ahora, su espíritu es como el lugar santísimo en el tabernáculo de los judíos. 2. La presencia de Dios mora ahí y está separado del lugar santo. Un cuadro de su alma y del atrio y un cuadro de su cuerpo. Continuamos. Vamos a seguir leyendo. Dice, podríamos decir que el cuerpo no tiene nada que ver por ahora en la obra que Dios está haciendo en nosotros, porque está separado de nosotros y todavía está muerto en el pecado. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cómo es que este conocimiento nos ayuda a experimentar la victoria sobre el pecado y los pecados? Nos ayuda porque nos marca la cancha, define el cuerpo de batalla y por esto nos muestra en dónde tenemos que estar luchando. El campo de batalla es el arma. Nosotros estamos entre el cuerpo pecaminoso y el espíritu regenerado. Primero, los deseos de la carne batallan contra el alma. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Desde afuera, por medio del cuerpo, sus sentidos y sus deseos reciben tentaciones todo el día. Desde adentro y hacia afuera, el Espíritu de Dios influye sobre nosotros, sobre el alma, para guiarnos según la voluntad de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu, el que ha hecho morar en vosotros, anhela celosamente? Santiago 4:5. Afuera está el viejo hombre y adentro está el nuevo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Segunda de Corintios 4:16. Primero, hay un hombre al exterior de nosotros. Al exterior, nuestras almas, el cuerpo, la carne y el que quiere llevarnos a pecar. Pero hay otro hombre al interior de nosotros, dentro de nuestras almas, en el espíritu, y él quiere lo opuesto. O sea, afuera está el viejo hombre, adentro está el nuevo, y nosotros, el alma, en medio. Desde afuera, el exterior, la carne, el viejo hombre, batalla contra el alma para llevarnos hacia el pecado. Desde adentro, el interior, el espíritu, el nuevo hombre, influye sobre el alma para llevarnos hacia la santidad. Qué tremendo, amado. Desde dentro, el nuevo hombre influye al alma para llevarnos a la santidad. Pero desde afuera, el viejo hombre batalla contra el alma para llevarnos hacia el pecado. No sé si sigue mi hermano Rodrigo, si no continúo. Le entrego ahí el cambio. Son maravillosos ver estos puntos en los cuales podemos discernir y podemos ver a través de la palabra de cómo qué es lo que está aconteciendo en nuestro ser y cómo el Señor nos lleva a victoria y cuál es el oponente de que nos quiere llevar al pecado. Pero gracias a Dios que entregó a su Hijo unigénito para todo aquel que cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Le entrego el cambio, hermano Rodrigo, si está ahí. Cambio. Bueno, creo que el hermano se marchó a dormir. Es tarde, creo que es un horario ya bastante tarde allí en Argentina. Bueno, Dios bendice a nuestro hermano Rodrigo. Vamos a continuar con el estudio tan maravilloso de poder discernir, ¿no?, la victoria sobre el pecado. Y vamos a ver esta batalla que hay interior y exterior que opera en el alma. Ahora, todas las batallas y las victorias o la derrota sucede en el alma, en su mente y en su voluntad. Primero, la victoria se consigue andando según los deseos del espíritu y negando los de la carne. Y en Cristo, con la circuncisión espiritual, usted puede hacerlo. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Esta batalla espiritual no se acabará hasta que Dios acabe con su cuerpo, por medio de la muerte o el arrebatamiento. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Lo que Dios quiere es que usted decida en cada momento vivir y andar por la influencia del espíritu desde adentro, en vez de entregarse a los deseos de la carne que viene desde afuera. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos, con sus pasiones. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Gálatas 5, versículo 24 y 25. Qué maravilloso, amados, estar siempre en los deseos del espíritu. El hombre interior que está unido a Cristo y poder estar en la mente de Cristo. Ya no estamos en una mente carnal, en una mente propia nacida de la carne, sino que estamos en la mente espiritual y podemos enfrentarnos a decir al pecado: no reines en nuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcamos a su concupiscencia. Pero desde afuera el hombre viejo quiere que estemos constantemente en pecado, mas el hombre interior, nacido del Espíritu, es el que nos da el poder para negarnos de ese hombre exterior, ¿no?, el cual está crucificado juntamente con Cristo, está clavado, sujetado. Ahí vemos al hombre espiritual cómo lo sujeta, ¿no? Ese es el Señor. Bueno, concluimos. ¿Cómo se ve todo esto en la práctica, en la vida real de cada día? Primero, la victoria sobre el pecado es únicamente para los cristianos. Primer punto, si alguien no tiene a Cristo, no tiene la circuncisión espiritual y todavía es un esclavo del pecado. Segundo, pero es diferente para los que han nacido de nuevo. Tenemos la victoria en Cristo y podemos experimentar todos los días si seguimos la voluntad de Dios. Recuerda que la batalla toma lugar en su alma. Entonces su mente y su voluntad son claves en la lucha. Tiene que decir no entregarse a los deseos de la carne que batallan contra el alma. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios 4:22. Tiene que renovar su mente por medio de la lectura de la Biblia. Lea, estudie, meditar en ella y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. Tienes que decidir hacer lo que el Espíritu quiere que haga, lo que la Biblia dice. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24.
El hombre espiritual es el que toma las decisiones necesarias para andar conforme a la voluntad del Espíritu.